Este es el Xiaomi Poco X3 Pro, uno de los celulares con mejor procesador que puedes comprar por un precio razonable. Tiene el Snapdragon 860 y lo acompañan 6 GB en RAM, aunque también hay una versión con 8 GB en RAM. Pero qué tan bueno es el rendimiento tanto para gaming, así como para un uso cotidiano. Soy Sergio de Tecnoideas y esta es una prueba de rendimiento del Poco X3 Pro. Pero antes de empezar, déjame adelantarte que no haré ninguna clase de benchmark, porque son simples números y vale más la pena probarlo en todas las tareas posibles para ver su rendimiento real. Ahora sí, empecemos. Vamos a empezar probando uno de los juegos con menos optimización en Android, Fortnite. Hay que decir que Xiaomi ofrece una optimización para juegos que se activa automáticamente cuando abres cualquier juego. Con gráficos medios y la resolución al 100%, medio 30 fotogramas estables. Todo bien aquí, pero experimenté varios bajones de hasta 10 FPS cuando le puse gráficos épicos con la resolución al 100%. Tampoco me agradó mucho el hecho de que no pudiera subir de 30 FPS en la configuración. No estoy muy seguro si descargar una APK optimizada sea una buena opción, ya que, escuché, podría generarte un ban. Ahora vamos con COD Mobile. El juego carga relativamente rápido, pero te lleva unos segundos de más estar quitando todos los anuncios. Con los gráficos más altos de la configuración, realmente no tuve un solo problema. Todo el tiempo estaba estable y se sentía bastante fluido. Probé la versión de League of Legends para móviles y no tuve problemas. El juego carga bastante rápido. En la configuración traté de cargarle los gráficos más pesados que pude, pero no me dejó subir de 60 FPS, siendo que en teoría, este celular es compatible. Esto puede ser un simple tema de optimización y puede que esté disponible más tarde. Como sea, los FPS siempre fueron estables, incluso en los escenarios que requerían más estrés. No me pude adaptar muy bien a los controles, pero me hice un juego decente, creo. He de decir que también jugué PUBG, Genshin Impact y Free Fire, pero para no hacer el video tan largo voy a decir que tiene un buen rendimiento, incluso con los gráficos más pesados. En cuanto a las temperaturas, el Poco X3 no se calienta tan rápido, pero lo hace. No a un grado preocupante, pero después de unos 40 minutos de juego se empieza a notar cada vez más. Probé el rendimiento en distintas aplicaciones muy conocidas, abriendo una tras otra para tratar de estresar al procesador. Los resultados, tuve dos pequeños trabones, lo cual no se supone que debería de pasar, siendo aplicaciones, por decirlo de alguna manera, muy básicas, por lo que estoy seguro de que esto se deriva más del sistema operativo, del que daré mi opinión en breve. Cuando traté de abrir las aplicaciones por segunda vez no tuve problemas, todas se abrieron justo donde las había dejado y pude seguir usándolas sin problemas y sin trabas. Y ya que estamos en una situación un tanto delicada y las clases online son de todos los días, voy a entrar en una llamada de Microsoft Teams y ocupar otras aplicaciones que estarías ocupando si tuvieses una clase. Bueno, al menos en mi lamentable caso. Word cargó sorprendentemente rápido y no tuve problemas para visualizar un archivo y hacerle zoom. Asimismo, ni la llamada ni ninguna aplicación que usé se trabaron en ningún momento. Y para finalizar, unos pequeños comentarios de MIUI 12. Nunca había ocupado este sistema operativo tanto como ahora, y déjame decirte, no es malo, pero está lleno de bugs que nunca acaban y parecen seguir con cada actualización. Es un sacrificio, por tratar de decirlo de alguna manera, que hay que tomar al momento de comprar un Xiaomi. Y también otras cosas, pero ese es tema para la review. En conclusión, el Poco X3 Pro tiene un rendimiento de 8.7 de 10, sumando juegos, experiencia y rendimiento en general. Es un muy buen puntaje para un dispositivo de este estilo. Hazme saber qué te ha parecido en los comentarios. Asimismo, si tienes una duda, házmela saber y trataré de responderla. Adiós.